las 11:46 de la mañana de hoy, miércoles 13 de septiembre del 2023, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la audiencia de comparecencia con restricciones requerida por la primera Fiscalía Suprema en el expediente 41-2023-1. Proceso seguido contra don Antonio Pau Carlino por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días nuevamente, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5, 9º piso, Cercado de Lima. Gracias. Gracias, doctor Prado. Por la defensa pública, doctor Lucas. Buenos días, señor magistrado y las partes procesales presentes. Abogado defensor público Uber Marcos Lucas Asensios, con registro del Colegio de Abogados de Lima 47.194, casilla electrónica 57.129, correo electrónico boga.oficio@gmail.com, celular 985-185-765, domicilio procesal en el Jirón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, participando en calidad de defensa necesaria en la presente diligencia. Gracias, doctor Marcos. Por la defensa del señor Paucar, la doctora Laurencio. Buenos días, señor juez instructor, juez supremo instructor, señor representante del Ministerio Público, presentes. Mi nombre es Zulma Fortunata Laurencio Boza, con domicilio procesal en el Jirón Lampa, número 1139, oficina 51, quinto piso, casilla electrónica 28598, con registro 614 del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, con correo electrónico zlboza22@gmail.com, número de celular 962070690. En esta oportunidad, asumiendo la defensa del imputado Antonio Pau Carlino. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Se encuentra presente también el señor Paucar, ¿no? Señor juez supremo. Buenos días. Por favor, su nombre completo y su DNI. Antonio Paucar Lino, DNI número 2251-6204. Muchas gracias. Doctor Marcos, se encuentra presente la defensa del señor Paucar, con lo que agradezco su presencia en esta audiencia y queda dispensado de continuar en la misma. Correcto, señor magistrado. Gracias. Hasta luego. ¿Te ha presentado algún escrito, Cristian? Ningún escrito, señor juez. Se declara instalada la presente audiencia y voy a dar uso de la palabra al doctor Prado para que haga su requerimiento, describiéndonos los hechos, luego los elementos de convicción y por qué se solicita esta medida coercitiva de comparecencia, con qué restricciones están pidiendo. Tiene 20 minutos, 25 minutos máximo, doctor. Muy amable, señor juez supremo. Comenzaré refiriendo lo mencionado, sostenido en el expediente 32-2019 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de la República. Respecto a la comparecencia con restricciones, tienen un margen de justificación amplio, bastando para su establecimiento la sospecha reveladora de la criminalidad, vale decir, constatándose mínimamente indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y, si fuera el caso, que se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad, lo cual, desde ya le digo, se dan en autos. Asimismo, la casación 1412-2017 Lima ha establecido que la comparecencia con restricciones, pese a existir los necesarios elementos de convicción y la prognosis de la pena requerida para el mandato de prisión preventiva, se determina la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad, que es el peligro procesal razonablemente evitable. Dando este marco jurisprudencial
al amparo del artículo 287 y 288 del Código Procesal Penal, requerimos a su despacho se dicte mandato de comparecencia con restricciones contra Antonio Pau Carlino, a quien se le imputa en su condición de expresidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, la calidad de presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, toda vez que habría invocado tener influencias reales ante la ex servidora judicial Melisa Liz Martínez Tarazona, haciéndole prometer servir a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, con el ofrecimiento de interceder ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, para que lo apoye en su destaque desde la Corte Superior de Justicia de Pasco hacia la Corte Superior de Justicia del Callao y posteriormente designarla como jueza supernumeraria. Desarrollando los elementos del tipo en relación a invocar o tener influencias reales o simuladas, durante el evento judicial denominado Cuarto Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales del Perú e Iberoamérica y Cuarto Encuentro Nacional de Presidentes de la Corte de Justicia y responsables distritales de acceso a la justicia en tu comunidad, el expresidente de la Corte de Pasco, Antonio Pau Carlino, habría invocado ante la ex servidora Melisa Liz Tarazona tener influencias con Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte del Callao. Lo antes mencionado se acredita dentro de todos los elementos de convicción que se han adjuntado al requerimiento efectuado. Por ejemplo, el registro de comunicación número 38, efectuado entre Walter Benigno Ríos Montalvo y la secretaria de su presidencia de nombre Fiorella, donde Walter le dice: Fiorella, te comenté, una doctora de Cerro de Pasco. Sí, algo me acuerdo, doctor. Ella lo que pasa es limeña. Tú sabes que como todo el mundo por necesidad de trabajo se fue a trabajar a Cerro de Pasco, tiene la recomendación de su presidente, es especialista en el nuevo Código Penal. El presidente me ha hablado maravillas de esta chica. Walter le dice: lo que pasa es que hay que buscarle una plaza. Fiorella le contesta: por eso que pida licencia ahí en su corte y su plaza, y va a estar allí hasta que ella esté acá. El día que esté, ya no se le contrate acá, ella regrese a su plaza de Corte Pasco. Walter: o sea, mañana mismo puede venir. Fiorella: sí, busca una plaza mañana mismo, pide licencia y viene acá, pide licencia sin goce. De esta conversación se advertirá que Antonio Pau Carlino habría intercedido a favor de Melisa Liz Tarazona ante Walter Ríos Montalvo a fin de favorecerla ante su destaque desde la Corte Superior de Pasco a la Corte del Callao. También como elemento de convicción, toda vez que viene cuestionando los elementos de convicción, la defensa del imputado, se tiene la declaración del colaborador eficaz de clave 060F-2018, donde al rendir su declaración en fecha 24 de febrero de este año, al respecto refirió: tengo conocimiento porque teniendo en consideración que eran amigos Walter Benigno Ríos Montalvo con Antonio Pau Carlino, él le propone el destaque de Melisa Liz Tarazona y quien tenía la facultad de aprobar el destaque era Walter Benigno Ríos Montalvo. Las comunicaciones telefónicas debieron producirse en dicha época. Asimismo, yendo al elemento de recibir, hacer, dar o prometer para sí o para un tercero, Antonio Pau Carlino le habría hecho prometer a la ex servidora judicial Melisa Liz Martínez Tarazona favorecer a los fines de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto en un futuro cercano. A respecto, para corroborar como elemento de convicción, el mismo colaborador de clave 060-2018, el 24 de febrero de 2023 sostuvo: Antonio Pau Carlino le presenta a Walter Benigno Ríos Montalvo a Melisa Liz Martínez Tarazona. Luego de esa presentación y aprovechando su amistad desde el 2004, Antonio Pau Carlino le pide a Walter Benigno Ríos Montalvo que apoyen el destaque de Melisa Liz Tarazona, argumentando que era una buena trabajadora, que había sido juez de paz letrado en la Corte de Pasco y que quería ir a Lima por su familia y por razones académicas. Indicó que por recomendación de Antonio Pau Carlino, Walter Benigno Ríos Montalvo la iba a apoyar
Asimismo, este mismo colaborador, señor juez supremo, señaló, como he referido anteriormente, sí tengo conocimiento que Melissa Liz Martínez Tarazona estaba comprometida a apoyar a los fines de la referida organización criminal, siendo una de las razones por las cuales Walter Benigno Ríos Montalvo accedió el pedido de Antonio Pau Carlino. Yendo a los otros elementos constitutivos del tipo, los objetos corruptores, que es la donativo, promesa o cualquier otra ventaja, ahí se tiene que la promesa de la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona habría sido servir, ya estando en la Corte Superior de Justicia del Callao, desde su condición de servidora judicial y posteriormente magistrada, a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Respecto al ofrecimiento de interceder ante funcionario o servidor público, el ofrecimiento que habría hecho el expresidente de la Corte Pasco, Pau Carlino, a la ex servidora Melissa Martínez Tarazona, habría sido de intermediar y recomendarla ante el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo. Respecto al funcionario o servidor que ha de conocer o esté conociendo un caso determinado judicial o administrativo, el destino y las influencias invocadas por el expresidente de la Corte de Pasco, Antonio Pau Carlino, era el expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, quien tenía competencia y conocería el proceso administrativo de destaque de la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, ya que el referido destaque sería de la Corte Superior de Justicia de Pasco, donde era presidente el imputado Antonio Pau Carlino, hacia la Corte Superior de Justicia del Callao, donde era presidente Walter Benigno Ríos Montalvo. Asimismo, el expresidente de la Corte del Callao, Ríos Montalvo, tenía bajo su competencia designar a los jueces supernumerarios de la Corte que presidía, tal como lo hizo con la ex servidora judicial antes mencionada. La agravante en este delito es que el agente Antonio Pau Carlino tenía la condición de funcionario público como expresidente de la Corte Superior de Pasco en el período 2017-2018 al momento de desarrollar la conducta punible, por lo que resulta aplicable la agravante. Hemos adjuntado al requerimiento, señor juez supremo, los fundados y graves elementos de convicción en número 18, que al inicio de esta investigación preparatoria resultan suficientes para poder solicitar este requerimiento, como son copias certificadas de registros de comunicaciones, informes de la DIVIAC donde se acreditan las llamadas telefónicas que existieron entre Melissa Liz Tarazona con integrantes de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto, como Walter Ríos, su asesor Gianfranco Martínez, su chofer John Robert Misha Mantilla, de llamadas telefónicas entre la servidora con el imputado Antonio Pau Carlino, asimismo resoluciones que se acreditan que en el día 16 de marzo del 2018, ante el pedido de Walter Ríos Montalvo para el destaque de la servidora, como si hubiera nacido de él esta solicitud, el imputado Antonio Pau Carlino autorizó el destaque temporal inmediatamente, toda vez que había sido previamente concertado. Elemento número de convicción número 11, por si acaso. Asimismo, debo desarrollar respecto al peligro de fuga. Debe valorarse lo siguiente. ¿Y por qué el peligro de fuga? En esto sí voy a poner énfasis a lo dispuesto en el artículo 287, señor juez supremo. El 287 dice que la comparecencia, o sostiene, perdón, la comparecencia restrictiva, siempre que el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Pueda. Es un verbo que eso no hay que evitarlo. No dice debe, pueda razonablemente evitarse. Respecto al peligro de fuga, el imputado Antonio Pau Carlino, cuando vino a declarar el 22 de noviembre del 2022 a este despacho, dijo que tenía su domicilio real en pasaje Ayancocha número 225, Huánuco, la misma que coincide con su ficha RENIEC, existente hasta la fecha. Además, tendría otro lugar de residencia ubicada en la avenida Universitaria número 2095, departamento 506, edificio 3, Pueblo Libre, Lima. Asimismo, ejerce labores en Pasco, no habiendo brindado, por lo menos a conocimiento de la Fiscalía hasta la fecha, un domicilio real donde habite en Pasco.
Es decir, contaría con 3 domicilios en los que habitaría, no brindando ellos seguridad de localización al no tener certeza de dónde permanecerá o sería ubicado. En cuanto a su arraigo familiar, de acuerdo a lo declarado en la misma fecha, cuenta con carga familiar. Él dijo que vive actualmente con sus 3 hijas y su cónyuge. Sus hijas, Milagros Lian Paucar Laurencio, Zulma Denise Paucar Laurencio y Berenice Antonella Paucar Laurencio. Y su cónyuge, que con el mayor respeto lo digo, es su señora abogada, Zulma Fortunata Laurencio Bosa. Pero si uno va a las fichas RENIEC, el señor Antonio Paucar Lino trabaja en Pasco, pero reside presuntamente en Pasaje Ayancocha, Huánuco. Su esposa igualmente reside en Pasaje Ayancocha, Huánuco. Su hija Milagros Paucar Laurencio reside en la avenida Universitaria 2095, urbanización Pando, Torre C, Pueblo Libre, Lima. Su hija Zulma Denise Paucar Laurencio igualmente reside en la urbanización Pando, Pueblo Libre, Lima. En cambio, su hija menor de 16 años, 10 meses, Berenice Antonella Paucar Laurencio, residiría en Huánuco, en la dirección que aparece en las fichas RENIEC. En relación a su trabajo, de acuerdo a la resolución administrativa 02 del 2 de diciembre del 2022, emitido por la Presidencia y la Corte Superior de Justicia de Pasco, Antonio Paucar Lino fue proclamado actualmente como jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Pasco, donde actualmente ejercería labores, lo que permite afirmar que cuenta con arraigo laboral. Aunado a ello, toda vez que está en cuestionamiento su arraigo domiciliario y asimismo su arraigo familiar por no haber declarado con verdad. Asimismo, adicionalmente, según el reporte de Migraciones, el señor Paucar tendría facilidades para poder salir del país. Esto es que en el 2018 viajó a El Salvador y asimismo a Costa Rica, y según el último escrito presentado por su abogada, en este año, en agosto del 2023, había efectuado un viaje a México, al margen de las razones, motivos o circunstancias de su viaje, familiares, académicas, etcétera. Tiene facilidades para poder salir del país hasta la fecha. Asimismo, respecto a la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, el expresidente de la Corte Pasco se le atribuye, como he referido, ser autor del delito de tráfico de influencias agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal, que sanciona con una pena no mayor de 4 ni mayor de 8 años, lo cual se advierte que la pena que se le impondría sería mayor a los 4 años y por tanto efectiva, lo que denotaría la gravedad de la pena, resultando razonable suponer que el imputado podría sustraerse de la acción de la justicia, tornando el proceso penal en ineficaz. Se cumple con los requisitos, señor juez supremo, establecidos en el artículo 287 del Código Procesal Penal. Respecto a la proporcionalidad de la pena, se puede advertir que esta solicitud de comparecencia con restricciones resulta ser idónea para lograr el objetivo del proceso, esto es, evitar razonablemente la fuga del imputado, controlar su ubicación y asimismo evitar que obstruya la acción de la justicia, como voy a pasar a manifestar. Asimismo, no se evidencia la existencia de otra medida o alternativa menos gravosa e igualmente eficiente que permita realizar el control de la sujeción del imputado al proceso. Por lo tanto, la medida deviene innecesaria. Y finalmente se observa que la medida deviene proporcional en sentido estricto, pues lo que se pretende afectar es el derecho a la libertad de tránsito del imputado, restringiendo de forma leve su capacidad de trasladarse con autonomía. Así pues, esta medida no deviene en una restricción total, ya que la restricción de no ausentarse de la localidad debe interpretarse fuera del área urbana donde reside, que vendría a ser la ciudad de Pasco, y de requerir otro tipo de movilización,
tiene la posibilidad de solicitar al Ministerio Público autorización correspondiente. En ese sentido, señor juez supremo, esta Fiscalía Suprema considera que por ahora resulta suficiente la comparecencia restrictiva con el fin de obtener el aseguramiento procesal, medida que se resulta idónea, necesaria y proporcional y que es menos gravosa que la prisión preventiva. La duración de la medida consideramos que conforme la hemos argumentado, no afecta gravemente el derecho a la libertad de los imputados, resultando razonablemente que se otorgue durante todo el proceso. Respecto a las reglas de conducta, las restricciones a solicitar son las establecidas en los incisos 2 y 3 del artículo 288 del Código Procesal Penal. No ausentarse de la localidad en que residen sin autorización del Ministerio Público y de presentarse a la autoridad fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades o cuando sea requerido para cualquier otra actuación del proceso. En primer lugar, es una medida que no resulta gravosa en tanto que no significa mayor restricción que la posibilidad o prohibición de variar de la ciudad de domicilio mientras dure el proceso. Y en segundo lugar, esta medida busca asegurar los fines del proceso, evitando dilaciones que pudieran existir por ausencia del investigado en los correspondientes actos de investigación, toda vez que cada etapa cuenta con plazos perentorios. En ese sentido, resulta razonable y proporcional con el delito imputado, considerando que el investigado ha participado en los actos de investigación que este despacho señaló y se trata de una mínima restricción de la libertad personal necesaria con los fines de aseguramiento en atención a la exigencia de eficacia de los fines del proceso penal, se solicita se le imponga la restricción consistente en la obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin autorización del Ministerio Público y atendiendo a que tiene como residencia laboral en la ciudad de Pasco, sea monitoreado a través del WhatsApp por este despacho fiscal el primer día hábil de cada mes para justificar sus actividades. Una comparecencia simple, señor juez supremo, sin restricciones, no sería proporcional con los requisitos de elementos suficientes y delitos no leves con los que se cuenta en este caso. Asimismo, se solicita la prohibición de comunicarse con las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación, así como con probables investigados que pudieran ser involucrados como resultado del avance progresivo de la investigación y dinámica del proceso. Esta restricción tiene por finalidad evitar el peligro de obstaculización por parte del imputado en el normal desarrollo de la investigación preparatoria, restricción cuya imposición es razonable, atendiendo a que el imputado Antonio Pau Carlino actualmente se desempeña como juez superior titular, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura en Pasco, y asimismo se ha desempeñado como presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, lo que le habría permitido y le permite entablar contactos y relaciones con los demás funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial, entre otras entidades públicas o privadas, situación que lo ubica en una posición ventajosa de poder influenciar en personas que pudieran brindar sus declaraciones como testigos sobre los hechos denunciados a efectos de que informen o falsamente o se comporten de manera reticente o realicen conductas obstruccionistas, por lo que se solicita imponer las restricciones solicitadas bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento esta medida de coerción personal sea revocada y se requiera mandato de prisión preventiva en mérito a lo prescrito en el inciso 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal. He culminado, señor juez supremo. Gracias, doctor Prado. Doctora Laurencio, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. La defensa solicita se declare infundada el requerimiento de comparecencia con restricciones, porque no concurren los presupuestos jurídicos que establece el artículo 288 del Código Procesal Penal, en razón de que la influencia invocada por el Ministerio Público
es subjetivo, por lo que no existe sospecha reveladora. Dicen que mi patrocinado le había hecho prometer a la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona servir a la organización criminal Cuellos Blancos. Pero ello es falso, porque de las pruebas presentadas por el fiscal, no existe el testimonio de la ex servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona que corrobore dicho supuesto que avala el Ministerio Público. Pero en etapa preliminar, documento que sí tiene en la carpeta fiscal, la declaración de la mencionada trabajadora, donde ella claramente manifiesta que para su traslado a la Corte Superior de Justicia de Callao fue a iniciativa de ella y su trámite administrativo ha sido legal y que mi patrocinado en ningún momento ha intercedido para que realice dicho destaque. Es más, mi patrocinado se entera por primera vez que la servidora judicial está solicitando su destaque cuando llega a la Corte Superior de Justicia de Pasco el oficio de la Corte Superior de Justicia de Callao solicitando se tramite el destaque. Por ello, no existe fundados y graves elementos de convicción que hace referencia al Ministerio Público. Como se observa del cuadro de requerimiento, de la solicitud de requerimiento del fiscal, todas las pruebas relacionadas entre el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao y otros de la misma Corte, como lo ha mencionado en su opinión, todos son conversaciones, llamadas entre las personas que integran parte de la Corte Superior de Justicia de Callao. Pero en cuanto a mi patrocinado, solo hace referencia a actos subjetivos. Por ejemplo, en el punto 3 del cuadro, dice, mi patrocinado motivó su concurrencia de la servidora judicial al evento de Cajamarca. Señor juez, completamente falso, porque la servidora judicial ha sido designada con resolución para pertenecer al grupo Apoyo Justicia en tu Comunidad en el mes de enero del 2017. Y ella ha sido incorporada a dicho grupo en el año 2015. Y el evento de Cajamarca se llevó en noviembre del 2017. Documento que obra en la carpeta fiscal. ¿Cómo pues mi patrocinado puede prever la realización de dicho evento para influir en la servidora judicial transcurrido 10 meses? Es algo ilógico que pueda hacer, como dice el Ministerio Público. En el punto 10, también del cuadro de la formalización, el fiscal dice que mi patrocinado solicitó el destaque de la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona, lo que es completamente falso, ya que el pedido de destaque fue por oficio del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Callao. Entonces, no, esa versión prácticamente no existe. En el punto 14, sostiene que sostuvo comunicación entre el expresidente de la Corte Superior de Justicia Callao, Walter Ríos, y mi patrocinado, con el fin de evidenciar que hay influencias reales, lo cual no es verídico, ya que durante el periodo 2015-2017 solo existen 2 llamadas. Ello no puede concluir que existe una influencia real o si quiere que hayan sido amigos. Carencia de peligro procesal, concretamente inexistencia del peligro de fuga. No hay razón de eludir a la justicia, ya que mi patrocinado, a decisión propia, nunca ha salido fuera del país. Si bien es cierto que viajó al extranjero en el año 2008, más no en el 2018, como hace referencia el Ministerio Público, ello fue por una capacitación programada en la Ciudad de México, por la misma institución que es el Ministerio, el Poder Judicial, e incluso con los gastos incluidos, documentos que han sido proporcionados a su despacho. Es más, el pasaporte ya ha vencido el 30 de julio del 2013.
no siendo renovado a la fecha, lo cual demuestra que mi patrocinado no tiene interés de viajar al extranjero, como indica el fiscal, ¿no? Y si ello fuera así, hubiese por lo menos renovado su pasaporte. Los registros migratorios expresados son erróneos, ya que solo se observa las escalas de viaje que realizó a la Ciudad de México, mi patrocinado, y que a la fecha se está solicitando su rectificación a la Oficina de Migraciones. Dicho viaje realizó el 4 de agosto del 2008 con destino a la Ciudad de México, pero el vuelo no fue directo, sino tuvo una escala en El Salvador. El retorno ha sido el 9 de agosto del 2008 y la escala fue en Costa Rica, permaneciendo solo en el aeropuerto. Mi patrocinado no ha salido de ese aeropuerto, de esos lugares, por lo menos siquiera fuera del aeropuerto. Ello se puede corroborar con el pasaporte de mi patrocinado, que registra solo los sellos migratorios de ingreso y salida de Perú y la visa a México. Para entrar a la Ciudad de México, en esa fecha era obligatorio contar con visa, y que este documento ha sido tramitado también con autorización del Poder Judicial. Mi patrocinado vino a la entrevista a Lima para que le autoricen y le dan la visa correspondiente. También, como se puede observar del pasaporte que ha sido proporcionado, se aprecia claramente que esa visa solo duraba 18 meses. Por ello, no existe el peligro de fuga que alega el Ministerio Público. Ahora, la insuficiencia de elementos de convicción que no justifica determinar la imposición de requerimientos solicitados. La investigación de la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona por tráfico de influencias ha sido archivada y que obra en la carpeta fiscal y que tampoco ha sido mencionada por el Ministerio Público. Ahora, el destaque que hizo ha sido en un trámite regular. Se llevó de acuerdo a las normas, más no en un procedimiento, de acuerdo a las normas con un trámite, más no un procedimiento administrativo. Asimismo, respecto al trámite administrativo, se ha realizado una investigación en el OCMA contra mi patrocinado, quedando con resultado su archivamiento, evidenciándose que el destaque otorgado a la servidora judicial no ha sido irregular y fue realizado conforme a los documentos, y dicha resolución de archivamiento obra en la carpeta fiscal, que tampoco lo ha mencionado el Ministerio Público. La existencia de arraigo domiciliario, laboral y familiar. Mi patrocinado cuenta con arraigo domiciliario y laboral. Se aprecia que tiene domicilio múltiple, los mismos que son justificados, señor Juez Supremo. En Pasco se halla en un domicilio alquilado, ya que su centro de labores se encuentra en dicha ciudad y radica de lunes a viernes. En Huánuco tiene domicilio familiar y es de su propiedad. Radica los días sábados y domingos en casa propia, y por motivos también de salud y la edad que cuenta mi patrocinado, el clima de Pasco es un poco inadecuado, porque también para prevenirse de cualquier enfermedad que pudiera ocasionar, sale a la ciudad de Huánuco. También se traslada a la ciudad de Lima. Eso cuando son feriados largos, ya que viven sus hijas por motivos de estudios superiores y la menor por encontrarse aún en el colegio, siendo importante la presencia para con sus hijas. La Fiscalía menciona que no hay seguridad de localización, lo que es completamente falso, porque siempre está frecuentando en sus domicilios mencionados, y no puede dejar de lado a su familia. A pesar de ser un trabajador del Poder Judicial, tiene una familia constituida, y no quiere decir que no debe visitarla a sus hijas y a su esposa, ni que deba descuidar su salud. La familia de mi patrocinado se trasladó a la ciudad de Lima en busca de una mejor educación, y no por ello se debe prohibir a salir de Pasco por ser su centro de labores, y evitar
que visite a su familia, ya que ellas, como él, se necesitan. Peligro de obstaculización. Debo indicar que no hay motivos de obstaculización, ya que de las pruebas aportadas por el Ministerio Público que está ofreciendo ya fueron realizadas en la etapa preliminar y obran en la carpeta fiscal. Además, mi patrocinado, a pesar que labora fuera de la ciudad de Lima, está asistiendo a todas las citaciones, no existiendo obstaculización alguna de su parte. Por lo que es injusto y arbitrario la solicitud del Ministerio Público de comparecencia con restricciones, porque no es razonable restringir los derechos de mi patrocinado, ya que los cargos que le atribuyen a mi patrocinado no son ciertos y que haya cometido. Por lo que solicito se desestime la pretensión de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos, declarándole infundada en todos sus extremos, o de ser el caso, que se dicte una comparecencia simple, sin restricciones, por ser de ley. He concluido, doctor. Gracias, doctora. Doctor Prado tiene 8 minutos para su réplica. Sí, muy puntualmente, señor juez supremo. Lo que la Fiscalía ha esbozado son los requisitos establecidos en el artículo 287 y no, como dice la señora abogada, que los presupuestos de la comparecencia restrictiva están en el 288, en principio. En segundo lugar, lo que a criterio de la Fiscalía se ha oído son argumentos de defensa, como si se tratara de una alegación final. Recién estamos empezando nosotros una investigación preparatoria, en la cual en el inicio de la investigación preparatoria se han dado un número de diligencias que aún falta que se van a ejecutar. Dentro de ellas está, bueno, ya rindió la declaración su patrocinado, falta la declaración de Melissa Lista Tarazona, y si bien es cierto, en alguna otra instancia se haya archivado algún extremo de una investigación contra ello, eso no constituye cosa decidida. Es más, las declaraciones dadas tanto por Walter Ríos como por el colaborador han sido a posteriori de esa investigación, porque ya le he mencionado a usted que sobre todo el colaborador ha referido que a petición del investigado Antonio Pau Carlino, Melissa Lista Tarazona fue destacada al Callao y luego nombrada juez supernumerario exclusivamente para servir a los intereses de la organización criminal. Todo eso tiene que ser materia de una investigación preparatoria. Bueno, ha reconocido la señora abogada que trabaja en Pasco, vive en Huánuco y luego se traslada en Lima y que no se le puede prohibir que visite a su familia. Nadie le está prohibiendo que visite a su familia. Es una comparecencia con restricciones. Las veces que el señor quiera trasladarse, él es un magistrado, es un abogado, puede pedir las autorizaciones e inmediatamente se le dará si son objetivamente demostrables. Y es más, debo poner en evidencia a usted, señor juez, que este año, respecto a la residencia de los señores magistrados, la Gerencia General de Recursos Humanos del Poder Judicial ha referido en un informe que el señor presidente del Poder Judicial actual, mediante el oficio 000314-2023 del 19 de junio del 2023, ha puesto en conocimiento lo previsto en el numeral 5 del artículo 40 de la ley 29277, que es la ley de carrera judicial, sobre la prohibición de los jueces de variar domicilio del lugar donde ejerce el cargo, salvo vacaciones, licencia o autorización de los órganos consecuentes. Asimismo, la gerencia ha cursado un oficio circular a nivel nacional el 23 de junio del 2023 y le doy el número, el 00045-2023, donde se pone en conocimiento que al momento de la vinculación de los magistrados se fije un domicilio fijo donde va a ejercer el cargo y que se tenga que establecer las acciones de control. Yo no sé en el Cerro de Pasco, y lo veo con mayor respeto, si es jefe del ODECMA, ¿quién va a controlar? El propio jefe del ODECMA se va a controlar que él no reside en Pasco los otros días, aparte lunes a viernes, porque en este mismo informe de gerencia se menciona una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0006-2009, donde así se establece, el juez puede tener más de un domicilio que goce de tutela constitucional. Es factible que mediante la presentación de una declaración jurada de las Cortes
se fijen uno de los domicilios en el lugar donde cumplen sus labores jurisdiccionales al amparo del artículo 3 del Código Civil. Eso lo dice su propia institución, señor juez supremo, a la cual también pertenece el imputado Antonio Pau Carlino. Y respecto, por último, a que no existen las pruebas y han sido efectuadas todas en investigación preliminar, por favor, eso no es de recibo. Recién estamos iniciando una investigación preliminar y dentro de esta investigación preliminar van a ser citados como testigos, las personas con las cuales ha conversado Melissa Liz Tarazona, y asimismo también no es cierto de que no exista mayores elementos probatorios. Hemos adjuntado nosotros un informe donde se advierte 23 llamadas entre Melissa Liz Tarazona entre el 8 de noviembre del 2017 al 15 de marzo del 2018 entre Melissa Liz Martínez Tarazona y el imputado Antonio Pau Carlino. O sea, no es que no haya existido, como dice la abogada, que nunca han tenido ninguna comunicación con su patrocinada. Entiendo el énfasis que pone, lamento que sea su cónyuge, su patrocinado, pero hay muchas llamadas que se han hecho inclusive hasta en horas de la noche con la referida testigo. Consecuentemente, señor juez supremo, si me permite, estando a que se dan los presupuestos establecidos en el 287 del Código Procesal Penal, razonablemente se advierte, inclusive por las propias alegaciones de la señora abogada, que sí, efectivamente, pues puede obstruir la averiguación de la verdad y razonablemente eso tenga que evitarse. En la última declaración que ha dado el señor Antonio Pau Carlino el 8 de septiembre de este año, esto es la semana pasada, por ejemplo, la testigo, hasta ahora testigo, porque se va a evaluar si va a ser considerada o no como investigada, Melissa Liz Martínez Tarazona, el propio imputado Pau Carlino dijo que actualmente es juez supernumeraria de paz letrado en adición a sus funciones de juez de investigación preparatoria del distrito Yarusiacán Pasco, y desde enero de este año. Y dice que es de conocimiento de todos ese cargo y además porque él también forma parte del distrito judicial de Pasco. Oiga, más evidente las relaciones laborales que podrían existir y que existen y de sumisión por la jerarquía entre Melissa Liz Martínez Tarazona y el investigado Pau Carlino son totalmente evidentes. Consecuentemente, señor juez supremo, creo que lo referido por la señora abogada no es de recibo. Declare fundado nuestro requerimiento y espero que ampare el peticionado. Gracias. Gracias, doctor Prado. Doctora Laurencio, para su réplica. Sí, doctor, gracias. Si bien es cierto, el Ministerio Público hace referencia de pruebas, pero sin embargo, como se puede apreciar de su formalización, que no ha ofrecido testigos. Los procesados, el procesado es el único investigado, mi patrocinado. Entonces, además de la mencionada Melissa Liz Tarazona, ya existe su declaración en la carpeta fiscal. Entonces, yo no entiendo cómo puede mi patrocinado obstaculizar la acción de la justicia si las diligencias ya existen, ya se han recibido. Entonces, no lo considero razonable la versión de lo que hace referencia. Ahora, bueno, en cuanto a lo que hace referencia al domicilio del domicilio fijo, mi patrocinado tiene su domicilio fijo en su centro de labores de lunes a viernes. Entonces, lo que es razonable, que su trabajo él no hace, pero considero que no se le va a prohibir sábado y domingo también, o como dice, por ser órgano de control, tiene que estar todos los días de la semana. Considero que no es razonable, que no hay lógica, ¿no? Pero sí, mi patrocinado está de lunes a viernes. Incluso en la época de COVID, ni siquiera ha salido del centro de trabajo mi patrocinado. Ahora, al solicitarle que no debe salir, prácticamente se le está limitando su derecho a la libertad de tránsito.
toda vez que es un derecho que constitucionalmente le ampara, y ya decirle que ya no tiene que salir es un exceso, es una restricción muy, muy exagerada. Además, el fiscal supremo no ha justificado por qué la razón porque no ha incorporado la declaración de Melissa Liz Martínez Tarazona y Walter a la comparecencia, a la formalización de comparecencias con restricciones. Estas declaraciones son importantes para mayor ilustración del juzgado, que va a tener relevancia, pero sin embargo, lamentablemente no obra. Entonces, eso prácticamente también se le está perjudicando, o con ánimos de buscar una responsabilidad, ya prácticamente buscando que sí que ya pretendiéndole que mi patrocinado sea responsable. Lamentablemente, a las pruebas me remito, que mi patrocinado no tiene que ver nada con lo que dice. Si bien es cierto, hace mención de las comunicaciones, pero en ninguna de las comunicaciones cuenta mi patrocinado. Son comunicaciones que hace referencia con todas las comisiones relacionadas con Melissa Lee, la ex servidora, la servidora judicial, Melissa, con Walter Ríos, lo que no tiene nada que ver. Y escuchando en sus audios, que también está mencionado en ninguno le menciona, ni siquiera le mencionan el nombre de mi patrocinado. Ahora, en cuanto a lo que tampoco se ha puesto ni siquiera como prueba la resolución de la trabajadora que ha sido archivado, porque ya está confirmado con resolución consentida. Entonces la resolución de tráfico de influencias de la servidora judicial Melissa Liz Martínez Tarazona ya es cosa decidida y no se puede incorporar a la investigación, como dice el fiscal supremo. Ahora, en cuanto refiere que hay jerarquía, señor, que si bien es cierto, mi patrocinado ha referido que la trabajadora es una corte pequeña, que tiene apenas dos provincias, y solo trabaja con una provincia y unos juzgados. Mi patrocinado sabe, conoce, y además es órgano de control, es cierto, y entonces tiene que conocer que la trabajadora está trabajando. Ahora la fecha es otro presidente. Si bien es cierto, la servidora judicial está ejerciendo cargos de juez, es porque le ha designado otro. Entonces, no hay jerarquía de mi patrocinado hacia la trabajadora. Y vuelvo a reiterar que ya su declaración de la trabajadora existe en la carpeta fiscal. Ya. ¿Concluyó, doctora? Eso es todo, doctor. Y por tanto, me ratifico en pedirle que se desestime la solicitud del Ministerio Público sobre comparecencia con restricciones. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Por el uso de la palabra, doctor Paucar, por unos 3 minutos, 4 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo, señores presentes. Estoy conforme con la sustentación técnica de mi abogada defensora. Respecto a los hechos imputados, ya lo refirió, eso es materia también de investigación, pero desde ya yo no tengo nada que ver en ese artículo 400 de tráfico de influencias. Respecto a la solicitud de comparecencia con restricciones, no existe peligro procesal como el peligro de fuga. Solo una vez he salido al extranjero dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en la cual un grupo de 31 magistrados viajamos a la Ciudad de México del 4 de agosto del 2008 al 9 de agosto del mismo año, 2008, lo cual está acreditado, señor juez supremo, con
mi pasaporte, que en este momento incluso lo exhibo el original. Este es el pasaporte con el cual he salido y he retornado. Es la única vez. Aquí está la visa a México, aquí están los sellos de ingreso y salida. Por lo tanto, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial me ha autorizado de manera con una licencia a un grupo de magistrados para viajar y ganar la experiencia del Tratado de Libre Comercio en México, y por lo tanto existen los documentos, existe la constancia de capacitación que me otorgaron del 5 al 8 de agosto del 2008. Este pasaporte no ha sido renovado, concluido los 5 años incluso, por lo tanto no tengo ningún interés de salir del país, de mi país. Por lo tanto, no hay peligro de fuga. Limitar para yo permanecer solo en mi centro de trabajo está afectando mi derecho fundamental a la libertad de tránsito. Por lo tanto, si bien refiere, hemos escuchado de que mi mismo institución, Poder Judicial, prohíbe salir. No, señor. Lo que está diciendo, dentro del despacho judicial no se puede salir. Lógico, de lunes a viernes yo trabajo y no salgo, pero fuera de ella, sábado, domingo, yo me traslado a mi domicilio familiar de propiedad, que es de Huánuco, por cuestión de mi salud, referido a mi edad. Yo ya tengo 58 años y la que trato de prevenir es las enfermedades que me pueden llegar de correr mi edad y por la altura en que estoy. Por lo tanto, no tengo ningún interés, no hay ningún salida. El Tribunal Constitucional autoriza que se puede tener más de un domicilio. En cuanto se refiere a obstaculizar la investigación, señor, yo no tengo ninguna posición de privilegio, ninguna posición de ventaja. Yo solo ejerzo la función de control dentro de mi institución. Eso que quede bien claro, yo no soy presidente de la Corte, de tal manera que no hay ningún indicio de que yo pueda estar actuando de esa manera. Yo soy una persona correcta, transparente, siempre he luchado contra la corrupción y a más de 20 años de ejercicio de juez superior, bueno, estoy atravesando por esta situación, pero que quede claro que yo soy el primer interesado que esto se esclarezca y por lo tanto yo no tengo nada que obstaculizar, ningún peligro procesal, y por lo que solicito, y señor ilustre juez supremo, de que se desestime, se declare infundada el pedido de comparecencia con restricciones del señor fiscal supremo y se resuelva, que se lleve esta investigación con comparecencia simple, sin ninguna restricción, puesto que yo no estoy dando ningún indicio de algún peligro procesal que puede existir. Ya lo dijo, señor juez supremo. Listo. Muchas gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicitó una comparecencia con restricciones, y de la defensa que se declare fundada, mientras que la defensa objeta, puesto que no reúne, en su opinión, no concurren los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal para este tipo de medida coercitiva. Solicita se declare infundada, escuchando también la versión del señor Paucar. Voy a expedir la resolución en el plazo de ley, siendo las 12:39, se le va a notificar a sus casillas, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias, señor juez Gracias, supremo. doctor. Gracias, hasta luego con todos. Hasta.